Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase número 6 del curso básico de trading. El día de hoy vamos a aprender sobre liquidez, cómo identificarla. Vamos al gráfico. Entonces, tenemos en este momento ya identificado nuestro fractal. ¿Listo? Estamos en una tendencia alcista en este ejemplo. Nuestro fractal es desde acá, desde el punto A hasta este punto B. Entonces, vamos a identificar dos puntos. Primero, nos toca identificar la liquidez que es externa, que vendría siendo los extremos. Quiere decir que todo lo que yo tenga, acá liquidez externa y liquidez externa. Todo lo que yo tenga por debajo y a mi izquierda de mi fractal o de mi movimiento principal es liquidez externa. Lo mismo por encima y a la izquierda. Todo lo que yo tenga en estas zonas es liquidez externa. Pero existe una liquidez que es interna. La liquidez interna se encuentra dentro de nuestro fractal. Y si nuestra tendencia es alcista, nuestra liquidez interna va a ser se va a componer de los mínimos que este movimiento al alza nos está dejando. Muy sencillo. ¿Esto para qué me sirve a mí? Para poder identificar cuáles van a ser mis zonas de retroceso. Por lo tanto, a mí que me corresponde dentro de este fractal identificar fractales en temporalidades menores. Por ejemplo, podemos decir que desde este punto A hasta este punto B estamos en H4. Y si nos bajamos de temporalidad, podemos decir que estas líneas azules son, por ejemplo, una temporalidad de M30. Entonces en M30 también vamos identificando fractalidad. Observemos esta ruptura, observemos nuevamente este punto hasta este punto B, o sea, otro fractal, y así sucesivamente. Quiere decir que mis puntos de mayor relevancia en este movimiento largo de 4 horas van a ser este punto de acá, va a ser este punto de acá, van a ser estos puntos. ¿Listo? Ahora, ¿dónde yo puedo entrar a definir mi entrada? Siempre voy a buscar retrocesos profundos para poder estarme posicionando, sea acá o sea acá. ¿Listo? De esa manera identificamos nuestra liquidez externa y nuestra liquidez interna. Y si nos fuéramos a ir en una tendencia bajista, pues es al contrario. Tenemos nuestro movimiento macro y la liquidez nos la van a definir los altos, o sea, los máximos de una temporalidad menor. Vamos al gráfico para identificarla. Vamos para acá. Entonces, ejemplo, estamos en este momento en una temporalidad de 4 horas. Vamos a ampliar un poco más. Vamos a coger un fractal. Bueno, vamos a coger este último fractal, por ejemplo, de acá. En esa tendencia alcista. Vamos a marcarlo desde acá hasta acá. Este es nuestro fractal de 4 horas. Tenemos un punto A donde nace el movimiento que nos genera la ruptura de un alto importante y un punto B. Ahora, si nos bajamos de temporalidad, vámonos por ejemplo a M30. Entonces el mercado nos va a comenzar a dar ya otros puntos de interés, o sea, liquidez interna. Dentro de nuestro fractal, la liquidez externa está aquí por debajo y a la izquierda, y aquí por encima a mi izquierda, ¿sí? O sea que tenemos este punto de acá a acá y tenemos este punto acá. O sea que si volvamos, acá en H4, vamos a observar, es esto. Quitemos ya esta franja. Nuestro fractal viene desde este punto A hasta este punto B. Ahora sí, si nos vamos para 30 minutos, lo tenemos de esta manera. Entonces, mi liquidez externa está aquí por debajo y mi liquidez externa está acá por encima. Entonces, yo tengo todo este rango desde acá hasta acá. Ahora, ¿cuál es la liquidez interna? Todos los movimientos que yo tengo por acá. Todo esto es liquidez interna. Ahora, todo esto es liquidez, ¿cierto? Pero si nosotros, como hemos bajado de temporalidad,
Entonces, ¿qué vamos a identificar? Los puntos de mayor relevancia dentro de ese movimiento. Ampliemos un poco así. Entonces, yo ya puedo empezar a identificar. Listo, tengo acá, por ejemplo, tengo mi extremo que siempre va a ser de alta relevancia. Tengo, por ejemplo, liquidez interna acá, ¿sí? Donde el precio me generó todo este movimiento al alza. Aquí ya tenemos este trazado, vamos a ponerlo mejor. Tenemos este punto de acá, luego tenemos esta zona de acá, ¿sí? E inclusive tenemos esta zona de acá. Entonces todo esto es nuestra liquidez interna. ¿Qué nos permite identificar la liquidez interna? Nos permite que el precio no nos vaya a sacar en ciertos movimientos buscando, en este caso, una tendencia alcista. Cuando vayamos a entrar en compra, no seamos parte de la liquidez del mercado. Si nosotros nos corremos un poco, observemos qué es lo que hace. Mire, el precio ¿dónde empieza a reaccionar? Reacciona en este punto. Observemos cómo reacciona en esta zona de acá. Observemos cómo reacciona en esta zona de acá. Es más, ampliemos un poco las líneas para que se vea mejor el gráfico. Acá, acá, quitemos esta grande de acá, esta larga, acá, y esta hasta dónde va. Miren la precisión cuando entendemos el concepto de liquidez interna y liquidez externa. Esto es súper importante. En ningún momento yo vine y cogí liquidez interna de acá, estos puntos, por ejemplo, por acá o por acá, toda esta liquidez que si bajamos de temporalidad, el precio va a reaccionar. Yo busco los puntos o identifico los puntos de liquidez interna de mayor relevancia y tengo la probabilidad de que cuando el precio llegue a esos puntos reaccione a mi favor, tenga reacciones a mi favor, ¿sí? Miren por ejemplo esta. Y si nos damos cuenta, a medida que el precio va cayendo más a puntos ya más cercanos a mi extremo, al inicio del fractal, el movimiento va a ser mucho más largo. Practíquenlo, háganle backtesting, encuentren esas zonas, ya tienen el concepto claro de liquidez externa y liquidez interna. Ya depende de la práctica, el entusiasmo y la disciplina que tengamos en hacerlo. Nos vemos en el siguiente video.